Buenos días, hermanos. Buenos días. Es una bendición del Señor que estemos hoy acá en su día para celebrar juntos y escuchar su palabra de una manera muy especial y así mover más nuestro encuentro con el Señor y unos con otros. Les invito a abrir la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Dice así la palabra del Señor. Para algunos que de pronto pueda sonar extraña la lectura, yo uso la Nueva Versión Internacional. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como les llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos con la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual los llama, el que los llama es fiel, y así lo hará. Hermanos, oren también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les encargo delante del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Señor, en esta hora, muchas gracias por la oportunidad de leer, meditar, reflexionar en tu palabra. Hemos llegado, Señor, expectantes de muchas cosas en un día como hoy a este lugar.
que por el Espíritu Santo a todos nos sea suministrado lo que hoy por tu voluntad debemos recibir. Gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. Y guíanos en este momento tan importante. Si usted acostumbra a ponerle algún título a lo que escribe como notas, es algo así como actitudes correctas para quienes han sido nuestros guías espirituales. Quizás le pueda sonar algo extraño debido a la indiferencia y la frialdad con lo que, o con cosas como estas que los seres humanos los tratamos. El penúltimo versículo de lo que leímos, pues tiene algo que puede sonar curioso. Les encargo delante del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Bueno, apenas leímos el capítulo 5. Entonces nos quedaron 4. No los podemos leer por razones lógicas. Pero todos entendemos que cuando se envía una carta, lo normal es leerla toda y no leer un párrafo, a menos que alguien nos ayude. ¿Qué fue lo que en el contenido nos quieren decir o nos quisieron decir? Y si fue tan edificante leer ese capítulo, pues debe ser también igual leyendo los 4 capítulos anteriores. ¿Alguno de ustedes les escribieron alguna vez una carta? ¿Sí? Y agradable quizás. Ya eso casi no se usa. Se usan otras cosas. Pero lo cierto es que es impactante. Es impactante. Es impactante porque ahí convergen varias cosas. El que escribe la carta, el destinatario y el contenido que lleve la carta, o también el propósito de la carta. Una vez, a mí me pareció bien escribir la carta a uno de mis hijos que estaba de cumpleaños. Estaba cumpliendo 4 años, entonces yo quise escribirle a ese niño una carta. Decirle algunas cosas, no solo felicitarlo por su cumpleaños, sino también, pues, decirle cuál fue la primera imagen o impresión que me causó cuando lo vi recién nacido. Yo le dije eso, qué fue lo que más me llamó la atención. Pero también le conté esos momentos duros que vivimos cuando él estuvo, que casi se muere, 2 veces en urgencias y bastante más del otro lado que de aquí. Y le conté lo que eso había significado y cómo el Señor logró el milagro y todo eso. Entonces, poder celebrar su 4º año era más que felicitarlo. Yo no se la dejé por ahí cerca, ni tampoco se la dejé con la mamá. Yo me tomé la molestia que se toma normalmente con toda carta. Yo fui al correo y la envié por correo. En esa época era Avianca, en el Veracruz. Entonces yo voy allá y pongo esa carta por correo. Al otro día llegó la carta a la casa. El cartero tocó la puerta, pues lógico, corre el niño y se fija por la celosía de la ventana y él escucha cuando el cartero dijo: por favor, el señor Yamid Hernández Restrepo. Y él dijo: aquí no hay ningún señor Yamid. El único Yamid Hernández Restrepo soy yo. El cartero dijo: ah, bueno, se la paga usted. Entonces, la entregó y se la entregó a él directamente. Y él sale corriendo con esa carta y lo primero que pega es un grito: mami, me escribieron, mami, me escribieron. Lógico, no sabía leer, la mamá le leyó la carta. Y de ahí en adelante la mamá tuvo que suspender toda actividad que estuviera haciendo en casa porque se la lee la primera vez y él dice: mami, léamela otra vez. Y la mamá dice que se la leyó como 5 veces. 5 veces. Bien. Una carta como la que acabamos de leer, una partecita debe animarnos mucho
a leer el resto. Tómese quizás un momento para que en el resto de ese día o en esta semana, hombre, lea toda esa carta a ver, porque no es tantas las veces que Pablo diga al final, hombre, yo ruego que esta carta sea leída a todos, por favor, a ver qué es lo que pasa ahí. Pues bien, Tesalónica era una ciudad donde Pablo visita con su equipo, un misionero, y llega a plantar la iglesia. Llega allí en medio de todo, y Hechos 17 relata que se armó la trifulca, dicen por ahí, el alboroto, dice la Reina Valera, y entonces el anuncio del evangelio estaba implicando también la persecución, y los creyentes que surgen en medio de la predicación del evangelio surgen en medio de la persecución. Les tocó duro, como a muchos en nuestro país, en algunas regiones. Entonces, bueno, hay muchas cosas que suceden en medio de eso. Hay muchas cosas que acontecen y Pablo, pues, lleno de valor, lleno de coraje, él sabe aceptar el reto y se establece en ese lugar y trabaja para el Señor. Pablo y su equipo, según Hechos 17, repito, pues incurren en esa labor. Una vez fueron encarcelados en Filipos y donde tuvieron que pasar ciertas dificultades como normal un preso y mucho más por las causas del evangelio. Al fin de todo, Pablo y su equipo dejaron allí una iglesia establecida en Tesalónica, una iglesia integrada por creyentes que estaban instruidos en las doctrinas de la fe y que no fueron movidos fácilmente por la persecución que sufrieron muchas veces mientras el evangelio iba tomando más lugar, en esa ciudad. Ellos, bien instruidos, bien animados, allí permanecían. Sin embargo, surgieron nuevas enseñanzas, dieron lugar a la duda y a la incertidumbre. Nuevas enseñanzas falsas, doctrinas, cosas distintas a las que Pablo había enseñado. Y aparecieron enseñanzas como otro rey Jesús, según Hechos 17:7. Y otras cositas como que Cristo volvería inmediatamente, al punto que muchos dejaron sus propios trabajos. Esto me hacía pensar que hace unos años, pues enfatizaba de manera incorrecta e inapropiada la segunda venida de Cristo. Y entonces, no, pues como Cristo viene pronto, entonces el muchacho o los muchachos se desanimaron y no estudiaron, no fueron a la universidad, porque como Cristo viene pronto. Y lo que era otro asunto, es decir, y si usted se piensa casar, cásese rápido porque Cristo viene pronto. Entonces, algunos dicen que fue la oportunidad en que sucedieron algunos matrimonios de manera espontánea. Y que también de manera espontánea se acabaron. Muy bien, ustedes lo dijeron. Entonces, van como conectados. Me parece bien. Lo cierto es que eso no fue solo en esa época. Eso que le estoy diciendo lo relata la segunda carta en el capítulo 3 y versículos 10 al 12. Otros estaban confundidos por la muerte de sus seres queridos, los creyentes, sin saber de seguro la situación de ellos cuando Cristo volviera. La carta está diciendo que también algunos vivían de forma descuidada y que otros eran débiles en la fe. Bueno, les estoy contando todo eso porque no leímos esos capítulos. Es simplemente para que tengan una idea, para que sepan dónde nos vamos a parar en unos minutos. Es decir, que el contenido de la carta es sumamente instructivo. Y para tener una idea, entonces les he acabado de decir lo que a grandes rasgos, en términos generales, se puede decir.
Decirlo de una manera detallada, pues podría ser como que los primeros 3 capítulos de esta carta, Pablo se muestra agradecido por el pasado y elogia a los tesalonicenses por la realidad y reputación de su fe. Usted lee el primer capítulo y elogia la fe de ellos. Entre el capítulo 2 y 3, Pablo revisa el fiel ministerio de su equipo que tiene entre los tesalonicenses, y lo que él destaca es que el carácter que habían demostrado para hacer el trabajo era lo mejor que podían tener como ejemplo. Es decir, nos portamos bien, en otras palabras. En los capítulos finales, 4 por ejemplo, Pablo anticipa el futuro y prepara a los creyentes en varias maneras. Les hace recordar que la gracia del Señor, que la gracia del Padre es lo único que sostiene a los creyentes, mientras se aguarda el prometido regreso de Cristo por sus santos. Y es verdad, hay muchas cosas a nuestro favor, pero lo que nos sostiene a nosotros hasta el día de hoy es la gracia del Señor. También destaca la necesidad de mantener la pureza moral. Capítulo 4, 1 al 8. Cuando le dice, yo les digo que se aparte, y le dice de qué, de la impureza, de la lujuria y todo un montón de cosas al respecto. Llama las cosas por su nombre, que entre otras cosas hoy lo que nos están enseñando de no atropellar o estropear a nadie con palabras con las cuales se pueden herir. Entonces, por ejemplo, no le diga a alguien que es adúltero, porque es una palabra muy violenta, le causa un trauma y puede ser demandado. Alguien a manera de chiste dijo, sugiérale mejor, dígale que lo que tiene es conducta sexual alterna. Entonces, es algo así. Que, por ejemplo, si es ladrón, hombre, decirle ladrón en la propia cara, eso es muy grave. Mejor dígale que es cleptómano, y entonces se queda sin saber qué es eso. Y así, en ese orden, Pablo, en su exposición, con todo el cuidado posible, él dice lo que es. Y eso es lo que entonces estoy mencionándoles acerca de lo que sería mantener la pureza moral. También el capítulo 4 da un lugar prominente al amor fraternal. Les hace recordar que no deben volver a las prácticas paganas ni justifiquen la pereza. Esta versión que leímos habla de holgazanes. La Reina Valera tiene otra, ¿verdad? ¿Cuál es? Las palabras de Pablo les consuela acerca de los seres amados fallecidos. Les enseña acerca del Dios del día del Señor. ¿Se ha encontrado la palabra que le dije? Esa es. Ociosos. No, ustedes no. Y en ese orden les habla también o les insta también a hacer decisiones apropiadas en situaciones difíciles. Pero donde nos vamos a quedar hoy está en el verso 12 y 13, que es donde les insta a ser ejemplo, teniendo actitudes correctas para con los líderes. Y en la parte final de esos versículos 14 en adelante, por ejemplo, sus saludos finales incluye una bendición, hace una referencia a la fidelidad del Señor, lo cual sobrepasa la fe de los creyentes, les hace una petición de oración y manda saludos a todos, y que esta carta sea leída. Preceden entonces las palabras finales. Ahora sí, teniendo ya claro ese panorama, de todas estas instrucciones nos ocuparemos hoy, especialmente de las instrucciones del verso 12 y 13, descritas así: hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz
unos con otros. Este hombre tenía que decir tantas cosas que conecta una con otra y a veces me parece, pero ¿qué relación tiene esta con la otra? Y bueno, otras versiones de la Biblia como la Reina Valera del 60 y la Biblia de las Américas usan el término reconozcáis y mucha o alta estima. La Nueva Traducción Viviente usa el término de honre. Todo esto para indicarnos cómo corresponder a quienes han desempeñado las funciones ministeriales, de instruirnos, de advertirnos, de presidirnos o dirigirnos, y que ellos para hacer esta tarea les demandaba hacerla con firmeza y convicción. Muchos de nuestros guías o maestros llegaron a nosotros convencidos de lo que hacían. Funciones en las cuales les implicaba el riesgo de pertenecer al liderazgo que no siempre es bienvenido. Porque tan buenas intenciones tenían. ¡Ay, otra vez me está llamando! ¿Y para qué me está llamando? Pues para que vaya a la iglesia. ¿Y para qué me está llamando? Para saber si estoy orando al Señor. ¿Para qué me está llamando? Para saber si leo la palabra. Y así en esa orden. Algunos de nosotros flaqueamos una o más veces en la fe, y muchos o algunos de nuestros guías ahí estaban, con el sol o la lluvia de por medio. Y lo que somos hoy en el Señor se debe a esos líderes, consejeros y guías espirituales que el Señor nos proveyó. Bien, esta no es una enseñanza que parece tanto del cielo, de ninguna manera. Tiene que ver más como con el evangelio horizontal. Y horizontal porque se relaciona a nuestros consejeros, a nuestros guías, nuestros pastores, nuestros maestros, a todos aquellos que estuvieron implicados, repito, para que fuéramos lo que hoy somos. No llegamos así al azar, no somos lo que somos aquí, porque es que no, yo estaba destinado, yo estaba así, no, hermanos, fuimos bebés, y gracias por esos hermanos, gracias por ello. Bueno, algunos niños todavía que llevan sus años y ahí van luchando. Hay algo más que entonces nos sigue guiando este orden al respecto. No son los únicos versículos que encontramos en la Biblia. Hay otros textos relacionados donde Pablo usa el mismo principio. En Romanos 16:6, Pablo, hablando a la iglesia en Roma, dice: saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes. ¿Hay algunas Marías aquí? ¿Sí? Bueno, por lo menos María. Yo no sé si está entre esas Marías que tanto ha trabajado por todo esto aquí. El texto como tal parece indicarnos que una simple mención, escuchen bien eso, una simple mención equivale a un reconocimiento, y que quizás puede llegar en el momento que las personas lo necesitan. Es decir, nos cae bien la mención de nuestro nombre o la gratitud que alguien exprese por lo que hacemos en algún determinado momento. ¿Sí o no? Sí. Así es, nos cae bien. Pero qué grave, qué nota discordante cuando es lo contrario. Entonces hay desánimo, hay como desazón. Dicen, no, ¿por qué a él sí y a mí no? Si todos servimos, si todos servimos. El versículo 12 pide que saluden a dos hermanas, a las hermanas Trifena y Trifosa. De esos nombres que no lo hay aquí, ¿cierto que no? Pero sería una buena idea esos nombres para las próximas niñas de ustedes.
¿Por qué no? Yo no sé si eran gemelas o mellizas, pero esos nombres están ahí. ¿Cómo le suena eso? Alguien que se llame por decir Trifena Restrepo, ¿sabe? ¿Por qué no? Pero ¿qué dice de estas mujeres? Haciendo a un lado sus nombres. ¿Qué dice de estas mujeres? Las cuales se esfuerzan trabajando para el Señor. Buena nota. Las cuales se esfuerzan trabajando para el Señor. Esta comunidad va como va porque hay unas cuantas mujeres como estas que se han esforzado trabajando para el Señor. Gracias al Señor por ellas, ¿verdad? Ahora bien, si hacemos el ejercicio simplemente de pensar qué ha significado para todos los involucrados y comprometidos aún en los asuntos más pequeños de la iglesia, no dudaríamos en reconocer su esfuerzo. Si eso significa, pues hombre, vamos a reconocer su esfuerzo. En la primera de los Corintios 16, 17 al 18, hablando de 3 hermanos. Vamos a ver si tienen tocayos acá. Estefanas, Fortunato y Acaico. No lo saben, ¿verdad? Tampoco. Sería también otra sugerencia de nombre para los próximos niños. ¿Qué dice de ellos? Dice, me alegré cuando llegaron. Por ellos, porque ellos han suplido lo que ustedes no podían darme, ya que han tranquilizado mi espíritu y también el de ustedes. Y la nota final de ese versículo es: tales personas merecen que se les exprese reconocimiento. Palabras más, palabras menos, lo que acabamos de ver que sucedió aquí, reconociendo a esta pareja pastoral su trabajo acá por ciertos años. Y aunque se hizo lo que se hizo acá, quizás sería la oportunidad para, hombre, hacer memoria. Durante esos años, hombre, en un momento que no lo esperaba, el pastor Bill hizo algo que me ayudó, pero yo no le dije nada. Sería la oportunidad de agradecerle personalmente, reconocerle y decirle muchas gracias, muchas gracias. Todos nuestros días, cada uno de una manera muy diferente y en particular, han marcado nuestras vidas para nuestro crecimiento espiritual. Y a veces hay personas que no necesariamente han sido guías, pero han sido amigos, hermanos en Cristo, que han hecho la función de un guía, algo momentáneo. Yo recuerdo un querido hermano que, bueno, ya está de muchos años. Él ha vivido casi todo el tiempo fuera, en los Estados Unidos, o mejor, todo el tiempo, pero no se olvida de su país. Y un día entró a la oficina y me dice, prácticamente el saludo así: pastor, tú te ves muy cansado. De una vez puso ahí como una señal, una alerta. Pero no fui de esas personas que dio la idea, que dio la sugerencia. Y digo así: tú necesitas por lo menos parar una semana, y si no, vas a morir. ¿Así? ¿Esas palabras son animadoras? No. Es que lo que leímos aquí incluye la palabra amonestar, advertir. No solamente la palmadita y decir, uy, no. Y él me dijo eso. Y acto seguido dijo: yo te invito una semanita de descanso a mi casa. Yo te regalo los pasajes. Y no te preocupes de nada.
A ese hombre con su esposa, tal vez los vi 3 veces durante la semana. Me dejaron en un lugar y me dijeron: aquí está el refri, prepara su desayuno, come lo que quiere y descanse. Y no había nadie, una casa inmensa. Yo recuerdo que sí descansé, me desconecté. Yo tenía otras cosas, muchas dificultades que implicaba llorar. Y sí estaba mal. Y esa semana fue suficiente para recuperarme. Pues bien, eso me marcó. Y creo que no una vez, sino varias veces yo he expresado mi gratitud. Porque a partir de esa alerta, yo empecé a poner orden en mi vida. Pues bien, vaya pensando en esas personas que han cumplido la función de ser una alerta, una señal en la vía, una señal en la carretera, una señal en el camino. No simplemente, no hermano, yo te veo muy mal, que el Señor te bendiga y te provea. Eso es más fácil, más usual. Eso es ser religioso y nada de cristiano. Entonces, al respecto, se me olvidó. 2 y 4. 12. Muy bien. Entonces, como esta persona que yo les acabo de mencionar, vienen otros casos más. Y como estos que Pablo menciona, que alegraron su corazón, que lo tranquilizaron, uno puede preguntarse: ¿qué suplieron estos hermanos a Pablo, que él destaca y a la vez pide que sean reconocidos? Tranquilidad, gozo, entre otras más. De igual manera, al escribirle Pablo a Timoteo en su primera carta 5:17, les dice: los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia sean dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y la enseñanza. Muy bien. ¿Usted sabe cuánto implica preparar una enseñanza? Eso tiene sus asuntos. No quiero entrar en detalles. Bueno, y una cita más. Hebreos 13:7 dice: acuérdense de sus dirigentes, que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál sea el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. La solicitud de que nos acordemos entonces, ¿por qué será? Porque la tendencia es a olvidar. Y sería bueno pensar por un instante en una lista de personas que han sido parte de nuestro proceso de crecimiento espiritual. Haga el ejercicio, haga la lista y va a encontrar mucha gente. ¿Dónde están muchos de ellos? Seguramente algunos ya murieron. Entonces, Señor, muchas gracias te doy por ellos. Quizás otros están enfermos. ¿Y qué de pronto algo que está muy asociado a la enfermedad es qué es? ¿Qué? El estrés. La vejez. Viejos y enfermos. Pablo estuvo hace una vez, anciano, en cierto lugar, solitario, y dijo: todos me abandonaron. Ya solos, ¿dónde están? Llamen, escríbales una cartica o una nota. Pero qué tal que los visite y vine a saludarlo. Y hombre, ¿qué le llevo? Pues ya por la situación de salud ya no comen todo, como cuando se es joven. Entonces echen un sobrecito, como, ¿qué decir? Un billete color azul. Pero ¿por qué dice? Nombre, puede ser el morado.
y ese verde que apenas conocí hace una semana. Yo, imagínense, no lo conocí. Ojo, pero tiene que ver entonces con eso. Y exprésele gratitud y agradecimiento. No se quede para que haga la lista de los que pasan el día del funeral a decir cosas bonitas en el momento en que el otro no puede escuchar. Entonces mejor, como se dice, en vida, hermano, en vida. En ese orden hay muchas cosas más. Venimos a la reunión, venimos a la celebración. Uy, qué bien, la alabanza salió bien, los muchachos se portaron bien, qué bien. Dígaselos, felicítelos, muchachos, hoy lo hicieron bien. Bien, bueno. Esa es la función de las porristas, vaya perdiendo el equipo o vaya ganando. Ah, sí. Eso fue lo que le pasó a Medallo ayer, ¿sí o no? Entonces, en esa situación, bueno, los hinchas nacionales no se dieron cuenta de eso. Entonces resulta que es bueno. Quiero cerrar con esto. Y hay una cantidad de gente en la iglesia implicada en muchas cosas, unos más o menos y otros menos, haciendo muchas cosas, haciendo pocas, pero ahí están, para que esto vaya bien. Acérquese, dele las gracias, qué bien. La maestra o maestro que le enseña a su niño, gracias. Al finalizar el año, diciembre, una buena época, no solamente gracias, un regalito, un detallito, otra vez vuelve y juega el billetico aquel y le dice, ya tenga para que se vaya a almorzar con su esposo o su esposa o su novio, ¿por qué no? Muchas gracias. La vida cristiana es comparada en la Biblia muchas veces con una carrera atlética. Y quienes somos aficionados a eso, entendemos qué significa que al estar terminando una carrera exhausto, si es un 21K, por allá en el kilómetro 19 que ya van muertos, porque todavía falta mucho, encuentra unas personas que están aplaudiendo, dicen, eso. Hermanos, necesitamos mejorar las buenas prácticas, nuestras conductas para nuestros días, para quienes hacen el trabajo del Señor. Yo conocí una iglesia que estaba prohibido hacer eso, como ustedes lo dicen, yo les digo. El argumento que tenían allí era que si eso se hacía, el corazón de ellos se llenaba de orgullo. No va a pasar eso. No va a pasar eso. Usted no sabe en qué estado de ánimo muchas veces viene a servir el que sí. ¿Y cuánto le costó venir más temprano? Abandonar la cama más ligero. Y muchas cosas. Yo sé que algunos sostienen que no es bíblico levantarse temprano. No es bíblico. No es bíblico. Porque más bien es bíblico cuando dice descansen en el Señor. Y cosas así. Pero gracias al Señor por esos días, por todos los colaboradores. Antes de orar, yo quiero pedirles algo. En 30 segundos o un minuto, ahí en silencio, haga su propia lista para que empiece una acción de ser agradecido. Y empiece ya en esa gente. Piensa en esas personas. Y el Señor le permita su ayuda. Padre, en el nombre de Jesús, mientras pensamos, reflexionamos
y recapacitamos en esto. Yo te ruego que nos ayudes mucho, porque seguramente esto ha de animarnos. Seguramente esto nos estimula, nos alienta. Señor, muchas veces alguno de estos servidores o guías han venido mal, han venido en situaciones complejas, pero ahí están sirviendo y necesitan seguramente de un toque nuestro, una palabra de ánimo, una palabra de gratitud, una palabra de reconocimiento. Yo te ruego, Señor, que sus brazos sean fortalecidos y de una manera muy grata. Te pido, Señor, que nos ayudes a crecer. Y seguro la iglesia va a seguir creciendo en más personas. En el nombre de Jesús. Amén.